Queridos seguidores del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo sin gracia, en el que voy a volver a tocar un tema que me gusta mucho, que es la historia. Bien, todos o la mayoría conoceréis, pues digamos, sabréis quién fue Espartaco, aunque solo sea por las películas, no por unos por las películas, otros porque lo hayáis leído, otros porque hayáis visto un documental. Pues bueno, yo primero supe de este personaje por las películas en su momento, luego vi un documental, luego leí sobre él, pero bueno, pues Espartaco, pues sabemos, gladiador tracio de lo que hoy sería Bulgaria, pues bueno, pues esclavo, gladiador, etcétera, etcétera. Organizó una revuelta contra Roma y en fin, les dio bastante pal pelo hasta que al final se lo cargaron. Ese sería un resumen muy resumido y pues muy burdo, por así decirlo. Pero hoy vamos a hablar de otro gladiador. ¿Os imagináis un gladiador de lo que hoy es Cebrones del Río? Pues en época romana era Mansio Bedunia, ya perteneciente al Imperio Romano. Pues resulta que de este pueblo leonés, como he dicho, Cebrones del Río, bueno, pueblo, asentamiento, porque yo creo que es un asentamiento, bueno, da igual. En fin, que está el León. Pues de ahí salió un gladiador. Y además un gladiador que acabó teniendo un alto reconocimiento. ¿Por qué se sabe de este gladiador? Pues bueno, porque a este gladiador se le entregó una tésera de bronce. Y esa tésera de bronce pues fue al final de su carrera, que esa tésera simbolizaba pues su final como gladiador, eh, ya pasaba a ser ciudadano libre con unos grandes reconocimientos, honor, etcétera, etcétera, ¿no? Además, parece ser que esta tésera otorgaba muchos privilegios dentro en fin, de que pasabas de darte de hostias en la arena y donde, aunque normalmente no había muertes, podías acabar muerto, acababas pues teniendo reconocimiento, honor, podías ir a sitios, pues ¿cómo llamaríamos hoy? Pues podías entrar a ciertos sitios pijos, llamémoslo así, ¿no? En fin, que el muchacho pues hizo carrera como gladiador. Se cree que fue por necesidad, no porque lo esclavizaran, pero normalmente los gladiadores eran esclavos. Pues bueno, si leéis algún artículo sobre este gladiador, os dirán gladiador leonés. Leonés sería si hubiese nacido hoy, en nuestros tiempos. En ese tiempo era un gladiador romano hispano, de la provincia de Hispania, concretamente de Mansio Bedunia. Pero pues sí, hoy sería leonés. Y bueno, pues el hombre pues se hizo gladiador. Se cree que, como os digo, por necesidad, pero también puede ser que lo esclavizase. Y bueno, ¿por qué tenemos constancia de algunos gladiadores hispanos? Pues por ejemplo, yo ahora, pues, como veis, el vídeo es sin organización ni nada, pero os voy contando historia. Pues sabemos de gladiadores hispanos por inscripciones funerarias, lápidas, lo que vienen a ser lápidas, que se encontraron en Córdoba en 1950, en fin, pues gracias a estas cosas, pues se sabe, ¿no? Y bueno, pues de Borea, como os he dicho antes, sabemos por la tésera de bronce. En la tésera de bronce había una inscripción y en esa inscripción salía, entre otros, su nombre, el nombre de su padre y el lugar donde nació, que como os digo fue Bedunia, Mansio Bedunia, o Bedunia para los amigos. Qué gilipollez más grande acabo de decir, pero bueno, si queréis, si tenéis una hija y la queréis llamar Bedunia, que sepáis que es el nombre de un pueblo de León, o de un asentamiento, o de una aldea, o de lo que sea actualmente Cebrones del Río. Esa tésera de bronce se encontró en niebla y ahora diréis, ¿en niebla? ¿Cómo es eso?
que es que la niebla transportaba el bronce. No me cuadra, pues normal que no os cuadre, porque Niebla es un pueblo de Huelva. Lo que quiere decir, seguramente, porque si no, ¿cómo cojones llegó ahí? Pues que el muchacho viajó bastante en esos tiempos. Aparte de gladiador, pues debía de ser bastante aventurero. Diría, voy a hacer turismo por aquí, voy a hacer turismo por allá, en el momento en que ya dejó de darse de hostias en la arena. Claro, como os he dicho antes, se cree que no, que fue voluntario, pero normalmente los gladiadores eran esclavos, aunque por supuesto pues había voluntarios e incluso un emperador fue gladiador, pero bueno, ahí debía de haber más tongo que todas las cosas, con el cómodo de los cojones, que fue el emperador que además fue gladiador. Y pues como os digo, Borea pues desarrolló su carrera como gladiador, pasó de lo que hoy es León a Roma, y en el 64 después de Cristo, parece ser, más o menos, fue cuando se le entregó esta tésera de bronce. Donde allí, pues, después de su último combate, imaginaros, pues llegaron con el cacharro de bronce, después de haber hecho la inscripción y demás. Os lo estoy pintando así, que si tuvieron que hacer la inscripción no sería al final del combate, ni mucho menos, vamos, pienso yo. Y le dirían Gladiatorus Borea Felicitarum Actualmentum Eres Librum. Ahí que, claro, se lo dirían en latín. Y bueno, ¿qué más contaros? Por lo que se sabe de este gladiador, era el era gladiador provocator, creo que se llamaba. Si no fallo en lo que he leído. Si no fallo en lo que he leído, si no me falla la memoria, era un provocator. O sea, sí, supongo que la palabra provocador vendrá de ahí, supongo, pero no lo sé. Pero la lógica te dice eso. Que básicamente era el que salía primero. Es decir, imaginaros ahí, llegar a la arena y decir, soy el primero. Venga, soy yo el que abro camino. Voy a darme de hostias el primero. Pues era de esos. Era el que salía al principio. Y pues poco más. Desgraciadamente, pues no se sabe tampoco una barbaridad. Se cree, se piensa por lo que encontraron los historiadores, los arqueólogos, perdón, se cree que con lo que se sabe, con lo que encontraron y demás, se cree que volvió de nuevo a León y que digamos que hizo cosas por su comunidad. Pero bueno, eso es lo que se cree de todo el mundo. Pero puede que fuese verdad. Aunque aquí, como os digo, historia y leyenda se mezclarán y se harán de todo. Pero vamos, que lo que está claro es que fue un gladiador de la hostia, ganó combates a punta pala. Si él mismo fue voluntario o fue como esclavo o lo que fuese, da igual. La cuestión es que al ser destacado le dieron la tésera de bronce, se retiró como gladiador, volvió a ser hombre libre, con honores, con todo. Y como os digo, debió de viajar mucho. Debía tener un carro de caballos de la marca Ferrari o de la marca Meleces, porque si la Tésera se encontró en Huelva, supongo yo que es que el muchacho fue a Huelva en algún momento. No creo que desde León los vientos hayan arrastrado la Tésera hasta Niebla. Y se sabe que era la de Borea porque estaba inscrito ahí el nombre de Borea, el de su padre, el de su lanista, en fin, que estaba ahí todo Cristo escrito. Y lugar de procedencia. Y ya por último, ya que hemos estado hablando de gladiadores, pues qué más deciros. Para completar la información sobre los gladiadores entrenaban en los ludus romanos. Se llamaban ludus, que eran las escuelas de gladiadores. Sí, la verdad que era un nombre corto. Que ahí, pues la verdad, fueron bastante prácticos. Y bueno, pues nada más.
Si os gusta el tema de los gladiadores, pues eso, tenéis a Espartaco, tenéis a Criso. Si queréis gladiadores ficticios, tenéis a Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte. En fin, que la historia es muy bonita, que todo se puede aprovechar, todas las informaciones nos pueden enriquecer y esto no lo hagáis patriótico. Ese señor no era español, no era un sentimiento español de la hostia ni leches de esas, porque España ni estaba ni se la esperaba. Era un gladiador hispano de Hispania, que en ese momento era provincia romana y además concretamente era de Bedunia, que hoy es Cebrones del Río. Anda que no ha cambiado el nombre desde entonces hasta hoy. Así que chicos, un gladiador romano destacado que nació en nuestras tierras, que forma parte de nuestra historia, de la historia de la humanidad, de la historia europea, de la historia española, de la historia de la península ibérica y de la historia de nuestro cipote, si hace falta. Pero hay que verlo en el contexto que es. Y por lo demás, poco más. En este vídeo no os habréis reído mucho porque creo que no he gastado mucha broma. Creo que solo he hecho 2 chascarrillos así. Pero bueno, por lo menos me veis recién duchado y limpio. No, por lo menos. Es verdad que las barbas ya me vienen otra vez a poblarse, pero ¿qué le vamos a hacer? Intentaré arreglármelas mañana, que mañana no trabajo. Y poco más. Espero que aunque no os haya hecho gracia porque no he tenido muchas coletillas, yo pensé que iba a tener coletillas, pero como ya sabéis que no tengo guión, que os voy contando según me va saliendo, pues lamento mucho no haber hecho más coletillas como hago siempre, pero sí que es verdad que es una historia que me apetecía contárosla, porque siempre hay fama de personajes como gladiadores, emperadores y demás. Y bueno, la cosa de gladiadores hispanos pues no es tan conocida y debió de haber un montón porque aquí se hicieron también prisioneros y se hicieron esclavos. Tanto íberos como celtíberos como celtas, muchos nacerían esclavos cuando era Roma, en fin. Así estamos. Un besazo, feliz Navidad, feliz año, sed felices, que solo tenemos una vida. Aunque bueno, los que creáis en Dios pensaréis que hay otra más, así que también es respetable. Pero disfrutad de esta por si acaso. Un besazo.